Pues volvemos a daros los buenos días a todos vosotros y todos aquellos que están muy pendientes del programa de hoy, este espacio de psicología en el que contamos con la colaboración del psicólogo, del profesional Héctor Martínez, a quien recibimos, Gertrude Baeza y yo, aquí en Torrevieja Radio. Muy buenos días, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues antes de empezar con el programa queremos felicitarte porque aunque ya lo hemos comentado aquí, ya que te tenemos enfrente, pues aprovechamos para darte la enhorabuena por haberte hecho con ese premio. Creo que es una imagen en 1000 palabras, premio de relato de Ars Creatio, que bueno, que te lo estaba comentando fuera de micro, que además de ser psicólogo, monitor de vóley y demás, también escribes. Sí, bueno, de todo, de todo. Sí, bueno, muchas gracias. Nada, sí, esto es mi pasión, la escritura, desde hace ya bastante tiempo y nada, sí fue una alegría el recibirlo y un honor también encima en mi ciudad, en Torrevieja. Uh-huh. Yo tengo una pequeña duda porque ya que hoy es miércoles, que tenemos el programa literario y demás, creo que podemos hacer una pequeña pausa. Tenemos la librería. Pido permiso a la directora, podemos, ¿verdad? Aceptado. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre el relato para explicarle a los oyentes sobre qué escribías? Porque además la imagen también es muy chula. Sí. Puedes hacer un pequeño prólogo. Sí, tenía que estar el relato basado en una imagen de Víctor Galán, el fotógrafo, uh-huh. y nada, pues tenías que inspirarte simplemente en esa imagen para escribir un relato. Entonces, bueno, yo decidí hacerlo un poco en prosa poética porque me gusta mucho la poesía y creo que también en una imagen invita mucho a utilizar este género, ¿no? La prosa poética porque bueno, queda yo creo bastante bien y nada, eran 1000 palabras, tenías que escribir 1000 palabras. Y bueno, pues afortunadamente salí ganador y lo de las imágenes es algo ya que había probado antes y que uh-huh. me gustaba. De hecho, tengo un libro de imágenes y palabras de microrelatos de este estilo. Y nada, y muy contento, la verdad. Ese era el tema y el relato. Qué bonito, qué bien, Claudia, qué gusto decir. ¡Qué envidia! Bueno, sí, totalmente, totalmente. Y tener esa habilidad, son personas, bueno, yo creo que muchas nacen ya con esa habilidad y otras pues a partir del tiempo, claro, van trabajándolo y ven, pues bueno, como en este caso nos ha dicho que no es el primer premio, que ya son varios y nosotros sin saberlo. Además es que como psicólogo, Héctor, sé que hay muchos profesionales que en momentos difíciles recomiendan la escritura como herramienta de esa vía de escape, claro. ¿no? De dejar ahí toda tu energía y a lo mejor esos malos sentimientos plasmarlos en un papel. Sí, es muy útil, sí, yo creo que es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado y es una herramienta de la que nos podemos servir y que nos ayuda muchas veces a hacer ese ejercicio de introspección y de liberar, ¿no? La carga que tenemos, algo que nos preocupa, de reflexionar y de poner las cosas en claro, porque muchas veces a través del pensamiento nos distraemos o nos ponemos a pensar en otra cosa o se disparan pensamientos automáticos negativos y nos cuesta mucho salir de ahí, uh-huh. pero en cambio si lo plasmamos sobre el papel, muchas veces hay incluso alguna técnica, ¿no? de escribir algo y luego romper o quemar el papel para liberarte de ello. Uh-huh. Pues tendremos que hacerlo más de una vez, Claudia, yo creo que si no va a venir bien. Voy a probarlo. Vamos a seguir los consejos de Héctor. Hace tiempo lo hacía, voy a retomarlo. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de hoy. Como uh-huh. muchos sabéis, también lo hemos mencionado, bueno, ayer, la semana pasada y a primera hora de esta mañana. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por ello queríamos aprovechar que estaba aquí, bueno, que iba a venir Héctor Martínez a hacer este programa de psicología, este espacio de psicología para hablar, pues, para todas aquellas personas, no solo mujeres, que atraviesan ese momento difícil cuando te dicen tienes cáncer de mama, tienes este problema, ese momento de aceptación, de saber que hay una enfermedad y cómo gestionar las emociones para poder luchar de una manera emocionalmente estable. Sí, creo que es muy importante lo que comentabas ahora mismo, el tema de la aceptación. Inicialmente no es fácil, ¿no? Porque te dan una noticia de este tipo y claro, la gente suele tener miedo incluso a esta enfermedad o cuando hay una posibilidad de tener esta enfermedad, a veces incluso los pacientes lo quieren negar, ¿no? Yo creo que atravesamos también esa fase de duelo, ¿no? Hasta llegar al final a la aceptación. Creo que es muy importante, me gustaría recalcar los grupos de apoyo de enfermos que sufren esta enfermedad. El
relacionarte con personas que tienen tu misma enfermedad, porque son personas que están muy informadas y que te van a mostrar muchísimo apoyo. Esto lo podemos hacer a través de internet o también hay asociaciones, por supuesto. Lamentablemente es una enfermedad que es la más diagnosticada, de mayor prevalencia en las mujeres, es 1 de cada 8, me parece, 1 de cada 8 mujeres, es un 12,5%, es muchísimo. El tratamiento suele ser múltiple, ¿no? Pero lamentablemente sigue falleciendo mucha gente y nada, yo espero que avance la investigación porque al ser tan alta la prevalencia, pues es algo muy importante, ¿no? Investigar. Yo te quería comentar, Héctor, en el momento que, como estamos hablando de la aceptación de la persona que recibe la noticia, ¿no? Que tienes cáncer, esa palabra que muchos hemos relacionado a veces con muerte, ¿no? Sí. Y es inevitable y todavía yo creo que un poco pasa. Como psicólogo, no sé, cada persona es un mundo, cada persona actúa de una manera en el momento que recibe la noticia, pero es mejor contarlo, es mejor quedártelo tú para ti, porque lo decides así, es mejor, como acabas de decir, que sería mejor estar, por ejemplo, en un grupo donde la misma persona existe ese apoyo de unos a otros. Sí. Como psicólogo, ¿qué recomiendas? Sí, yo recomiendo el no guardarse nada, por supuesto, el apoyarte de todas las personas que tienes a tu alrededor, el comunicarte, muy importante también la comunicación, hablar sobre el problema, aquello que te preocupa, lo que hablábamos hace un momento de liberarte a través de la escritura, pues en la comunicación nos vamos a liberar también hablando con las personas sobre algo que nos preocupa, porque si no esto al final nos va quemando por dentro y todos necesitamos exteriorizar nuestros sentimientos, porque si no se puede crear ahí pues ira, frustración, desamparo, en este caso en la enfermedad. Así que la comunicación yo creo que es fundamental y bueno, el encontrar el apoyo, ¿no? Y sobre todo el continuar con nuestra vida de manera normal. Es verdad que debemos ser conscientes de las limitaciones que nos puede suponer esta enfermedad, pero dentro de lo posible el hacer vida normal, el continuar en el trabajo, intentar evitar, porque muchas veces es imposible, ¿no? Pero hay algunas personas que están desinformadas y a lo mejor en el trabajo podemos sufrir incluso estigmatización o por sufrir esta enfermedad, pero bueno, digamos hacer vida normal dentro de lo posible. También me gustaría hacer hincapié, porque se habla mucho, se especula, mejor dicho, muchísimo sobre tener una buena actitud frente a la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Esto también suele ser lo típico de que es muy fácil decirlo. Sí. ¿Eso quién lo dice? Pues personas que o bien no han pasado la enfermedad o que lo han pasado y lo han superado. Entonces, obviamente es importante sentirse bien y tener una actitud positiva, pero claro, ¿cómo debe ser el proceso para llegar a ese punto de decir, pues voy a afrontarlo con positividad, con optimismo, porque va a salir bien? Yo creo que lo más importante al principio es empezar por la aceptación, después intentar controlar nuestras emociones, ¿no? Que esto nos va a costar un poco, seguramente, pues la tristeza o la frustración, el dolor, miedo también. El miedo también a la muerte, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es importante el apoyarnos de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero también yo creo que a través de la relajación, por ejemplo, la respiración, el intentar controlar esas emociones, el continuar con cosas que nos gustan, hacer cosas que nos gustan, el salir, ¿no? El no quedarnos dentro de lo que estábamos diciendo, claro. Salir de casa, el continuar con nuestra vida normal. Y bueno, sé que no es fácil, por supuesto, el tener una actitud positiva, saber que se puede también, por supuesto, vencer la enfermedad, que ya muchas personas han luchado y han vencido. Yo creo que aquí no nos podemos rendir, pasa como con todas las enfermedades. Tenemos que día a día librar esa batalla y al final yo creo que la actitud es una cuestión mental, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces tenemos que forzarnos, aunque al principio nos cueste, el intentar ver las cosas de otra manera y el intentar no romper esos hábitos saludables que ya teníamos y a partir de ahí seguir luchando cada día y cada vez nos va a costar menos. Bueno, como todos sabemos, Héctor, hace unos días falleció Jesús Candel, más conocido como Spiriman. Sí. Y entonces, bueno, sabemos que hay opiniones para todos los gustos, muchos seguidores que han apoyado esa manera de actuar, esa manera de salir en las redes sociales comentando su enfermedad, que sí se podía, y también ha habido mucha controversia con ello, porque hay otras personas que un poco criticaban esa actitud porque decían no todos van a salir, ¿no? De hecho, él ha fallecido, como sabemos, por desgracia. ¿Y cómo ves tú que una persona, y en este caso un doctor, un médico... Pero aquí lo que él comentó, que tuvo tanta polémica, fue que literalmente dijo, el que no se cura de cáncer es porque no quiere. Esto lo comentó hace un año. Hablando sobre la actitud positiva. Sobre la actitud, claro. Y sobre todo por el tema de la fisioterapia. Creo que él tenía una asociación donde hacían ejercicios para encontrarse mejor, trabajar físicamente. Guapo, esa asociación es la que se ha creado ahora gracias también a Jesús Candel, porque quería eso para que los enfermos, porque tengan, después de la quimioterapia, radioterapia, que te quedas tan mal, porque tenga esas...
esas sesiones que te van a ayudar a paliar un poco pues la enfermedad. Pero ¿cómo ves tú, hablando de la actitud positiva, que fuera quizás demasiado positiva? A ver, yo lo que comentaba Claudia, la frase no la desconocía, creo que es desafortunada y que no es cierta, por supuesto, pero por otro lado la actitud positiva creo que es fundamental, ¿no? Y creo que eso sí que lo podemos controlar. En eso estoy completamente de acuerdo, el compartir nuestra enfermedad al final con nuestros seguidores o con nuestras personas que nos apoyan, creo que es algo también muy importante y que vamos a poder recibir apoyo. Y yo creo que no escondernos, ¿no? Porque ahora mismo muchas personas están sufriendo esa enfermedad u otras enfermedades y al final cuanto más lo comuniquemos también más apoyo vamos a recibir y más queridos nos podemos sentir, ¿no? Más acogidos. Así que yo sí que invito a las personas a salir, a contar su experiencia, a rodearse de personas positivas y a seguir luchando, que sería lo más importante. Pues sí, la verdad que yo creo que también es que es así, pero hay personas que que se encierran un poquito en lo que dices tú en sí mismo, que prefieren no contarlo, no decirlo. Y en el caso de Spiderman sigo con el tema porque ayer mismo leía muchos comentarios que, pues eso, personas a favor, pero hay a muchas personas que él con su actitud, sobre todo últimamente, le ha ayudado mucho, sí, esa positividad y sobre todo creando buenas maneras, digamos, el ejercicio, comer sano, el hacer la importancia del deporte, claro, para la enfermedad, o sea, y para paliar también los efectos de la quimioterapia también. Sí. Entonces él animaba muchísimo a que las personas hagan deporte cuando estén enfermas, a tener un fisioterapeuta, a tener, esa calidad de vida y sí que es verdad que, como bien dice Héctor, hay muchísimas personas, hablo de miles de personas que han estado siguiéndole y le han dado las gracias porque le han ayudado mucho cuando estaban en momentos bajos. Claro, es lo que comentaba al principio de los grupos de apoyo de personas que sufren la misma enfermedad. Yo creo que esto es fundamental y siempre hay gente que va a dar ejemplo y que va a luchar y que te va a invitar a seguir adelante. Yo creo que el pesimismo, tanto en una enfermedad como en la vida real, siempre es una desventaja. Sí. Yo no entiendo esa actitud derrotista o la actitud de ver las cosas mucho peor de lo que son en realidad. Así que yo siempre invito a las personas a ser optimistas y a luchar. Es verdad que tenemos que ser realistas porque muchas veces los pesimistas se amparan en el realismo para justificar su pesimismo. Sí. Pero para mí eso es mentira, ¿no? Lo realista no es ser pesimista, sino lo realista es ser optimista y ser consciente de las posibilidades que tienes de conseguir las cosas y luchar por conseguirlas. Entonces yo siempre invito a las personas a eso. ¿Me perdonáis un segundo? Porque... Claro que sí, Gertrude. Bueno, pues sí que es verdad, Héctor, lo que comentabas, pero por ejemplo se da la situación de que en muchos casos hay personas que cuando les dan la noticia o se enteran, te dicen, es que no quiero contarlo porque entonces la gente empieza, ¿cómo estás? O me tratan con pena, o no recibo un trato igualitario, o solo se centran en la enfermedad y no quiero que me recuerden todo el rato que tengo cáncer. Entonces, claro, se esconden en esa burbuja, no lo comentan, no lo extrapolan y ahí también esto puede suponer un problema. Claro, yo en este caso a lo mejor lo que recomendaría sería, si lo quieren llevar de esa manera, que es totalmente comprensible y legítimo, ¿no? Cada persona al final lo lleva como quiera, ¿no? Claro. Pero yo sí que recomendaría apoyarse en las personas más cercanas, a lo mejor en el vínculo familiar. Círculo más estrecho y después a lo mejor en el ambiente laboral o con los amigos, si no les apetece de momento contarlo, por lo que comentan, ¿no? Porque a lo mejor se van a compadecer demasiado, los van a mirar de otra manera o van a estar encima todo el tiempo. Es respetable, ¿no? Pero sí que recomendaría por lo menos con ciertas personas muy cercanas el expresar tus emociones y el liberarte también de esa carga, ¿no? que estás sufriendo. Y luego también me acaba de salir que tenés que abrir la puerta y no sé si lo habéis hablado también, la importancia no solamente de tratar de ayudar al paciente, de la familia, los que están alrededor. Sí, eso es muy Pienso importante. Que es importantísimo. Sí, de hecho esto lo estamos comentando también en otro programa a raíz de otra enfermedad y creo que es fundamental, ¿no? Al final el apoyo, ¿no? Me parece que sí era con el Alzheimer. Las personas que tenemos a nuestro alrededor, los cuidadores, en el caso del Alzheimer, por ejemplo, o en el cáncer muchas veces que también requieren cuidados, psicológicamente sufren mucho, llevan su vida cambia por completo también porque tienen que atender, ¿no? Tareas o necesidades del enfermo, así que esas personas también necesitan apoyo. Muchas veces pues psicológico, si no familiar o de amigos y el estar también muy pendiente y ser empáticos con estas personas que también están sufriendo igual o más a veces la enfermedad. A veces sí, porque hay veces que el enfermo pues bueno se va dejando llevar en los tratamientos, yendo y viniendo a los doctores y no sabe realmente, hay veces o no quieren saber qué está pasando, pero el que está al lado realmente está más informado muchas veces más que el enfermo y sufre, como bien has dicho Héctor, pues a veces mucho más.
Sí, es una pena. Sí, yo creo que la información es fundamental, pero sí es verdad que a veces los pacientes, los familiares, sobre todo si son muy mayores, a lo mejor no les intentan protegerles, sí, por protección. Por protección no les dicen la noticia, pero yo sí que estoy a favor de, al final, que el enfermo sepa lo que está pasando y que ahí, pues, a partir de ahí, que inicie su lucha contra la enfermedad. Héctor, y ahora vamos a salir un poco del tema del cáncer de mama. Antes de terminar, sí que me gustaría, por ejemplo, cuando son niños, que a lo mejor el niño no es tan consciente de la gravedad, pero sí los padres, también imagino que el trabajo psicológico que deben tener los padres, esto lo podemos extrapolar a cualquier enfermedad, sí. Claro. Porque cuando, claro, el niño no sabe, cuando le dicen, pues estás malito, tienes una enfermedad, pero a lo mejor no saben la gravedad, pero claro, son los padres sobre quienes recae toda esa responsabilidad, toda esa gestión emocional, cómo llevarlo con el pequeño. Gestionar esto también entiendo que requiere ayuda profesional. Requiere ayuda profesional, por supuesto. Esto no es fácil, no le vas a decir a los padres, bueno, pues quédate en casa tranquilo, ponte una música de fondo e intenta relajarte, porque claro. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque es una noticia que te cambia por completo la vida. Entonces, pues estamos hablando de situaciones extremas, límite, y por supuesto, claro que necesitarían seguramente ayuda. Hay padres que son muy fuertes y que tienen muchísima energía, optimismo y que tiran para adelante, pero otros quizá no tanto, y sí que por supuesto que es un momento muy duro y que a veces, pues por supuesto, es necesaria la ayuda profesional, sí. Bueno, pues poco más que añadir. Sí, hoy la verdad que hoy tenemos todo el día. Ahora vamos a hablar con el doctor también, Eduardo, que nos está esperando también, que va a hablar más vale prevenir que curar. Es una sección que tenemos con él y hoy vamos a hablar precisamente, por supuesto, del día que es del cáncer de mama. Así es, de la prevención. De la prevención siempre, claro. Más vale prevenir que curar. Porque hay que ver tanto la parte física como la parte emocional. Por eso queríamos hablarlo con dos profesionales, un médico y un psicólogo, sobre este tema, porque ambas partes hacen el todo y son van muy unidas. Claro, por supuesto, sí, la mamografía, por supuesto, que lo comentaréis ahora, eso es fundamental también, ¿no? Claro. Todas las revisiones. Héctor, ha sido un placer, te volvemos a ver dentro de 15 días. Nada, gracias a vosotros, un placer. Nos vemos en 15 días.